Estamos viendo cómo los negocios de la Florida están siendo afectados por las deportaciones masivas de inmigrantes. Autos abandonados porque la gente dejó sus autos abandonados en la Florida y salió huyendo. No se están vendiendo los carros. Estamos frente a uno de los dealers más grande de Toyota luego de la aprobación de la ley antiinmigrante que se ha firmado en el estado, que le prohíbe a la gente llevar una persona indocumentada en sus autos. Y esto va a afectar tanto la economía de la Florida y ya se empezó a sentir. Hemos visto que la industria agraria no hay personas trabajando el campo. Hemos visto que los carros no se están vendiendo. También hemos visto las construcciones de casas y de complejos habitacionales detenidas. Estamos investigando por qué la gente dejó sus autos abandonados en la Florida y tuvieron que salir huyendo. Les cayó migración acá al trabajo. Cayó migración, ahí están los carros. Esos carros eran los de los muchachos que se llevaron en las redadas. Ahorita lo que está sucediendo es que el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, /EOS, firmó una ley antiinmigratoria llamada SB y le dio luz verde a la policía y a las autoridades de inmigración ir a los lugares de trabajo para detener a los inmigrantes y estos al ver la patrulla han tenido que salir huyendo y han dejado sus automóviles abandonados. Esto va a traer terribles consecuencias para la economía de la Florida. Los migrantes abandonan sus casas en todo el estado y la Florida parece ciudad de fantasma en ciudades donde solamente se habla español. Estos son algunos de los vídeos que circulan por las redes sociales donde se ven lugares de construcción en Florida sin trabajadores y lo relacionan a la nueva ley de inmigración del estado firmada recientemente por el gobernador DeSantis. Claro, hay miedo porque tienen miedo que lo deporten y según nos han dicho esta ley está causando mucho temor. Algunos ya se han ido y otros planean abandonar el estado. En ciudades como Hialeah, que hay una gran comunidad hispana, mucha gente tuvo que huir y dejar los autos abandonados. Pero ahora estamos viendo muchas casas abandonadas por culpa de la ley antiinmigrante y la persecución de las leyes de inmigración. Y lo peor de todo es que el gobernador Ron DeSantis no está solo, tiene el apoyo del presidente Donald Trump y del jefe de inmigración Tom Hoffman. Trabajadores del campo temen a Ron DeSantis, no quieren ser deportados y han dejado de ir a los trabajos. La operación aquí por parte de las autoridades se logró la captura en estos momentos de esta cantidad de personas, al parecer inmigrantes. Vea usted lo que las autoridades han encontrado en una captura de estas personas que estamos viendo aquí. Ya las están procesando. Bueno, algunos residentes que fueron testigos de estos operativos me dicen que conocen el motivo de los mismos. Pero la presencia de esos agentes federales en esta área los mantiene ahora intranquilos, sobre todo ante el nuevo panorama de inmigración bajo el presidente Donald Trump. Junto a California, la Florida tiene uno de los climas más privilegiados para las siembras en el campo. Pero ¿quién va a plantar y recoger los frutos maduros como sandías, tomates y jalapeños? Se van a perder las cosechas porque los trabajadores están atemorizados y ya no quieren ir a trabajar. Dueños de una empresa le echaron migración a sus trabajadores para no pagarle el sueldo, luego que estos le habían exigido el pago de su dinero. Los gerentes de las compañías sabían lo que venía. Ellos ya tenían avisado que ICE iba a venir. Cada vez que ICE tiene un operativo así, la ley requiere que le den aviso a la compañía. En julio del año pasado, ICE indicó que había enviado más de 5.200 avisos de auditoría a empresas. El operativo en 7 plantas procesadoras de alimentos terminó con el arresto de 680 inmigrantes. Para poner un ejemplo, cuando nosotros vivíamos en la Florida, llegó un huracán y devastó muchísimas de las casas y el gobernador Ron DeSantis le pidió a los inmigrantes que fueran a trabajar a las empresas de construcción y levantaran las casas del estado. Una vez todos los migrantes que saben trabajar construcción, carpinteros, albañiles y electricistas Josan fueron y levantaron los hogares. El gobernador dio la orden y las empresas de comenzar a deportar a gente y cuando mucha gente fue a las oficinas a reclamar el pago por los días de trabajo, les llamaron a migración y lo deportaron. Eso mismo es lo que está sucediendo ahora, que patrones le están echando migración a sus trabajadores. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Si deportan a todos los inmigrantes? ¿Sueitausenden creen ustedes que esto hará que la economía colapse? Los dramáticos testimonios de la redada que dejó un saldo de 114 inmigrantes indocumentados detenidos. Entraron, nos engañaron diciendo que había donas. Vénganse, arrímense aquí que hay donas. De los 114 inmigrantes detenidos, alrededor de 60 vivían en este complejo de casas móviles. Fue algo que no habíamos vivido y que no deseo volver a vivir. Todos los expertos entienden que la economía de los Estados Unidos está creciendo, que se le debe a China demasiado dinero y la Reserva Federal está imprimiendo moneda desmesuradamente. México le ha ganado a Estados Unidos en economía.
Pero ahora que la gente está abandonando las casas, los automóviles y tienen temor de ir a los trabajos por las deportaciones, Estados Unidos se va a dar cuenta que necesita a los inmigrantes. Y si tenemos un día sin inmigrante, paralizaciones laborales y huelga Joe, vamos a obligar al presidente tener que firmar una ley en beneficio de nuestra comunidad. Por eso yo necesito que todos los que llegaron hasta este momento en el video se suscriban. Ahora bien, ¿por qué la gente dejó sus autos abandonados en los Estados Unidos? Los migrantes tuvieron que salir huyendo. Joe de esta gente se encontraba trabajando y sus patrones llamaron a la policía. Lo hicieron para no pagarle. Pero y lo peor de todo es que muchos de esos automóviles ni siquiera están a nombre de los inmigrantes y fueron comprados con dinero en efectivo porque los migrantes al no tener papeles no pueden financiarlo a través de los bancos. Lo que quiere decir que las autoridades de inmigración pueden incautar los bienes de los migrantes antes de ser deportado. Le están robando los autos a la mayoría de la gente. Migrantes abandonan sus casas en toda la Florida, hay muchos que llegaron hace tiempo y ya tienen papeles, pero sus hijos y sus esposas no tienen papeles aún. Y esta gente está abandonando los hogares y se está yendo por temor a la persecución que están haciendo las autoridades de inmigración que no dan tregua. Están deportando a gente a mansalvas. Ya muchos migrantes desde el primer día que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, comenzaron a ser detenidos. Primero llegan con la excusa de que algún inmigrante tiene una orden de deportación, pero terminan arrestando 50 donde fueron a buscar solo uno. Es un caos lo que se viene. Y tras el abandono de los autos y de las casas en la Florida, el Estado va a comenzar a perder dinero y la fuga de las personas. Por esa razón los migrantes abandonaron sus casas y ahora la Florida va a perder la fuerza laboral. ¿Por qué los trabajadores del campo temen a Ron DeSantis? Temen ser deportados por las leyes anti-inmigratorias del Estado. Esta semana en cadena nacional, un sheriff de la Florida le aconsejó a los inmigrantes huir al sur antes de que las autoridades de inmigración tengan luz verde para detener a la gente en las autopistas. Cuando se refería a irse al sur es cruzar las fronteras hacia México. Esto se va a poner difícil para los migrantes. Los dueños de una empresa le echaron migración a sus trabajadores, lo hicieron para no pagarle el sueldo porque le estaban exigiendo su paga mensual. ¿Creen ustedes que las autoridades de inmigración no deberían prestarse para hacerle daño a la gente trabajadora que son el motor económico del país? Estados Unidos hoy no fuera rico si no le hubiesen apropiado a México el 50% de las tierras y luego aprovecharse de la mano de obra barata de los inmigrantes indocumentados que llegan a este país a dejarlo todo en busca de un sueño americano que ya no existe. Además, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Si deportan a los inmigrantes? ¿Qué va a suceder con el valor del dólar? ¿Qué va a pasar con la reconstrucción del país donde se están liberando los fondos para hacer reconstrucciones de carreteras y puentes, donde la mayoría de la gente que trabaja allí son inmigrantes y en la mayoría de los casos indocumentados? Desde pequeño he escuchado que no debemos alegrarnos del mar ajeno, pero me gustaría ver cómo quiebra la economía de la Florida y cómo sacan a Ron DeSantis a patada de la gobernación para que aprenda a respetar a los migrantes trabajadores que no hacen más que darle la mano a esta economía.